Ok, damos continuación. Vamos, iniciamos con este componente. Entonces, nos deja esta uva que está que se viene. Allá no, en sus municipios. Acá hoy no, profe, Me acá jugué todo el tanto día. Acá está un sol y en un momento cambió y está es que se viene. Bien, entonces nos ubicamos aquí. Antes de que vayamos allá, ¿qué nos dice? Tenemos contexto, cosa que nos identifiquemos y nos ubiquemos hacia dónde vamos. Vamos. Vamos, un estudiante hacia este punto y aquí comienza un segundo. Vamos, Pineda. Sí puede. Veo, usted No, está todo. no, permítame un momentico, profe, que me atacó un ataque de reuma que me tiene mal. Bueno, entonces voy con uno distinto. ¿Quién me ayuda ahí? Todo arreglo de conductores que se usan para almacenar carga eléctrica se llaman capacitor. Todo debe hacerse trabajo para depositar cargas en el conductor. El capacitor también almacena energía potencial eléctrica. Al almacenar carga eléctrica, en la tecnología electrónica, los capacitores tienen muchas aplicaciones. Son parte de los circuitos de radio, reproductores de CD, computadoras, sistema de ignición automotriz, etcétera. La primera parte de este capítulo describe las propiedades de los capacitores. Se verá como la propiedad de un capacitor de almacenar cargas depende del arreglo, los tamaños de los conductores. Ok, muy bien. ¿Quién continúa? La segunda. Vamos ahí. Vamos, muchachos. ¿Quién continúa? La segunda parte explica las propiedades de los campos eléctricos en regiones del espacio llenas con un material eléctricamente aislante o dieléctrico, ya que los capacitores suelen estar llenos con estos materiales eléctricos. El estudio de los efectos mutuos entre campos eléctricos y materiales eléctricos se relacionan estrechamente con el estudio de los capacitores, pero los efectos recíprocos entre los campos eléctricos y los materiales eléctricos dieléctricos también son interesantes por sí mismos. Por ejemplo, el aire es un material dieléctrico y como muchos de los campos eléctricos que se encuentran al estudiar la electricidad están en el aire. Serán interesante investigar la forma en que los campos eléctricos en el aire difieren de los que hay en el vacío. Ok, bueno. Entonces, eso a modo de que nos vayamos ubicando. Entonces, vamos con capacitancia. Bien. Vamos con capacitancia. Vamos aquí y veamos de dónde nace de dónde nace esta ecuación, esta ecuación. Ustedes me dicen, necesitan, nos quedan dos sesiones de esta temática, ¿bien? Hoy capacitancia y esta que sigue es el segundo componente. Ustedes me dicen, nos vamos a esos puntos y después, y con base a eso que nos estén pidiendo, esos puntos, nos ubicamos en su ecuación o nos ubicamos o paso a paso de dónde viene una ecuación, de dónde viene de esto. Si nos vamos así, no avanzamos mucho. Bien, o sea, ¿de dónde nace esta ecuación? Entonces tenemos que leer todo esto, después todo esto que sigue y así cada una de esas ecuaciones. O nos vamos a un punto y vamos tomando esa ecuación que nos estén pidiendo, cosa que avancemos Profe, un como poquito usted vea más. que podamos avanzar más, profe, sea Sí, más entendible. sí, porque aquí, o sea, si nos ponemos así, gastamos mucho tiempo ahí, ¿ok? Usted sabe que vamos hasta 5:30 y ya de hoy en 8, entonces un siguiente tema y no da. Entonces, me voy a detener aquí un poquito, ¿sí? Aquí sí me voy a detener un poquito. Bien,
¿Qué nos dice aquí? Vamos a ver, ahí sí. Vamos. Después me toca a mí. Así la capacitancia de la esfera aumenta con su radio. Una esfera de radio grande, al almacenar una gran cantidad de carga en un potencial bajo, note que el valor de la carga, el valor de la capacitancia solo depende de las propiedades geométricas del conductor y no de algún valor particular de Q o B, que va a ser La unidad de que Sistema Internacional de Capacitancia es quién, el farad, identificado con una F. Bien, F. entonces vamos y veamos esta unidad de medida cuánto viene siendo. Bien, una unidad en esta medida viene siendo igual a quién, a un qué, a un coulomb dividido en quién, en volt. Así como tenemos esa unidad que habíamos identificado en dónde, en esa definición de acá. Bien, eso de aquí. Habíamos identificado antes, en la ecuación de antes, no, no estaba ahí. Bien, entonces identifiquemos esto. Esto es igual a quién, esto sí se anota. Anoten eso. Bien. Además de ello, ¿qué nos dice? Que esta unidad de capacitancia es ¿qué? ¿Qué nos dice? Esa unidad es ¿qué? Es bastante grande. Entonces, En la es práctica, conveniente, es conveniente que se use aquí en, Microfarad. o también aquí en, un pico farad, Microfarad. uno de esos dos. Iniciando con este, ¿sí? Iniciando con este, que se identifica como, se identifica como esta U, ¿sí? Como esta U y una F. ¿Y eso cuánto viene siendo? Es igual a cuánto? A 10 a la menos 6, ¿qué? farad, Ok. Y tenemos esta segunda, ¿qué significa? Que un qué un pico farad es es igual igual a cuánto. a, a 10 a la menos 12 farad. Bien. Entonces anoten estas dos. Que estas son esas que se van a usar. Sea esta o esta. Ok. También vemos que un qué. O sea, esta que habíamos anotado antes. ¿Sí? Esta es cuál. Esta que habíamos anotado antes. Esta de acá. Bien. Un Eso farad viene es igual siendo a un igual a columbo cuánto. sobre el Eso viene siendo igual a cuánto. ¿A un qué? un columbo al Columpio cuadrado cuadrado sobre Dividido Julio. en. Dividido ¿en qué? Julio, Julio. no. Exactamente. Así es. Bien. O sea que también podemos decir que esto. O sea, podemos decir esto también. Que esto es igual a quién. Al columpio a la 2 dividido en. Bien. Así también. Y que esta notación, esto que hemos anotado aquí, también se da ¿qué? Se da de este modo. Esto es igual a cuánto. Eso que tenemos ahí exactamente es igual a cuánto. A columna a la 2 dividido en que en Newton multiplicado con quién. por metro. Exactamente. Todas esas notaciones. Esta notación
esta notación. Cambiamos de tinta aquí. Esta notación, esta notación, esta notación, todas ellas vienen siendo que un qué. Son igual a que a un qué. Exactamente. Bien, entonces ahí es donde nace cuál me conviene según esos datos que tenga y según eso que me estén pidiendo. Bien, entonces me avisan cuando ya tengan todo esto que he indicado anotado. Además de ello tenemos que una constante identificada como el sub E, una E un poquito distinta. ¿Sí? Esta unidad, eso es que una constante. ¿Cuánto viene siendo esa constante? ¿Cuánto viene siendo? Me dicen ustedes. ¿Esa constante es cuánto? Igual a 8.85 por 10 a la menos 2 Coulomb a la 2. a la 2 sobre Newton por metro cuadrado. Exactamente. Anoten, O es metro a la una 2. constante, así como en esos temas pasados de campo y potencial, usamos una constante que cuánto es 9 por 10 a la 9, ¿sí? Acá estamos usando esta constante en capacitancia. 12. Colombo a la 2 sobre Newton metro cuadrado. Que pues esa constante, si se desea, se maneja con esta, o si no, pues se maneja con esa también. Bien, ambas son exactamente lo mismo. Podemos usar ambas, se usan ambas. Bueno, entonces ahí sí nos vamos a ¿qué? Nos vamos a este punto 1. Punto 1, ¿qué nos dice? ¿Qué nos piden en ese punto 1? ¿Qué? Vamos. Están pidiendo la capacitancia de una esfera aislada de 20 centímetros de radio. Bien. Vamos de nuevo. Nos están pidiendo que hallemos esa capacitancia de ¿qué? Vamos de nuevo, muchachos. De una esfera metálica Aislada de ¿qué? De 20 ¿qué? de 20 centímetros de radio. Entonces, ¿cómo hallamos eso? Nos están pidiendo que hallemos dicha capacitancia. Bien, y nos están dando una especificación de quién. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer uso de estas ecuaciones que se dan a continuación. Bien, entonces nos vamos acá. ¿Cómo hallamos esa capacitancia? Bien, capacitancia que habíamos indicado antes en esta de acá, capacitancia, ¿sí? Vean que es esta misma ecuación, esa que habíamos indicado de capacitancia. Obviamente, si tenemos ambos datos de este modo, pues es sencillo, ¿sí? Hallamos esa división, ese cociente y hallamos dicha capacitancia. ¿Qué sucede? Que acá no tenemos a Q ni tenemos a B en ese dato. Que únicamente, ¿qué me están diciendo? ¿Qué dato específico me están dando?
una distancia. ¿Una distancia de cuánto? 20 centímetros de radio. Nada. Mira, no me dan eso. Si me dan eso, ¿yo de dónde voy a sacar ese potencial? No tengo ese dato. ¿Dónde tengo a Q? No tengo ese dato. O sea, no puedo usar, ¿qué? No puedo usar esa ecuación así de sencilla como estaba allá. ¿Sí? Esta ecuación, si yo tuviera, si a mí me dan este Q y me dan esta B, ese potencial, es cuestión de que únicamente divide y hay usa capacitancia, bacano, suave. ¿Sí? No me están dando eso. Como no me dan eso, tengo que hacer uso de qué? De esta ecuación que ya está un poco más simplificada que esta que vemos acá. No vamos a meternos con eso. Bien, vamos a usar esta ecuación. Entonces, necesito que me anoten eso. Capacitancia se halla Q dividido B. ¿Y eso qué? Eso es igual a qué? A esta ecuación que tenemos acá. Bien. Así como estaba diciendo, todo depende de esos datos que nos estén dando. Copien, me avisan cuando tengan ese apunte. Aquí estamos hallando capacitancia. Entonces, de una cosa que no queden esos espacios vacíos ahí. Entonces, C viene siendo ¿qué? Vamos aquí. Capacitancia. Vamos acá. ¿Qué nos dice? Enseguida vamos tocando que no quede tanto espacio vacío ahí. Vamos, donde C viene siendo esa constante de qué? Donde es la constante de proporcionalidad. Esa constante se llama capacitancia del conductor. La capacitancia grande si el conductor es capaz de almacenar una gran cantidad de carga bajo potencial. Por ejemplo, la capacitancia de un conductor esférico. Exactamente. Que es exactamente eso que nos están pidiendo allá. ¿Sí? ¿Ya tienen ese apunte? Sí, Nos vamos acá. Entonces tenemos esa ecuación de capacitancia. Vean que aquí tenemos ese dato. Una vez ya usted identificó qué ecuación necesita, ¿sí? ¿Qué ecuación necesita? ¿Según qué? Según esos datos que ya tenga. Es cuestión de que comience ¿qué? Cambiando, sustituyendo cada uno de ellos. Bien, entonces nos vamos aquí. De esta ecuación, ¿qué tenemos? Entonces hagamos eso acá, paso a paso un poquito más. Gastamos más tiempo, más se entiende un poco más. Profe, qué pena la pregunta. ¿Qué significa el símbolo ese que está al lado del 4? Este, pi, Sí, señor. pi. Oh, pi. Entonces, capacitancia. Estamos hallando bajo esta ecuación. Esto es una constante, y ya sabemos cuánto mide, ya se anotó cuánto mide, y esto viene siendo que esta distancia que nos están indicando. Bien. ¿Qué datos tenemos? Hasta este momento, ¿qué datos tenemos? Una distancia. Esa distancia es de cuánto? 20 centímetros. Y ojo con eso. Que hemos venido diciendo que todos estos temas se miden exactamente en qué. metro. Metro. Porque enseguida, de una, tenemos que pasar estos 20 centímetros a qué. A metro. ¿Cómo se pasa? Dividiendo en cuánto. 1000. 100. Dividiendo 100 en porque ese es 100. en 100 porque metro equivale a 100. Pues dividimos en 100. 20 dividido 100, ¿cuánto es? 20 dividido en 100, ¿cuánto es? 0.2. 20. ¿Sí? O coma 2. 0,2. Ya tenemos esa unidad así como se necesita.
A continuación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar, sustituimos datos. Bien, capacitancia. Ese coeficiente que nos dan ahí, ¿sí? No cambia. En este momento tampoco vamos a cambiar ese pi, ya que necesitamos que ese sea exacto. ¿Sí? O sea que tenemos que únicamente, cuando estemos sacando cuenta, asignamos pi y eso nos da exacto. Bien, cambiamos ese dato, ¿sí? De esa constante. ¿Cuánto es esa constante? 8.85 ¿Sí? por 10 10 a la, 8,85. a la ¿Sí? menos 12. 10 a la menos 12. A la menos 12 farán sobre metro. No me va ni a caber. Voy a tener que copiar eso de nuevo acá abajo. Ok, entonces capacitancia. Tenemos ese coeficiente, tenemos a pi. Tenemos acá esa constante que es 8.85. 8,85. ¿Qué más? 10 a la menos 12. Unidad de medida. Farán sobre metro. ¿Y todo eso qué? En este caso, bueno, multiplicado con quién? Con esa distancia, que ya esa distancia sabemos que es cuánto. 0,2 metros. Exactamente. O exactamente, podemos usar qué? Podemos usar también notación científica. Podemos usar notación científica aquí. ¿Sí? Ambas se aceptan. Esa o notación científica. Bien. Vamos a dejar esta así, pues ya se halló de este modo. Dejemos así. Bien. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Suave. Siguiente paso que vamos a hacer. Vamos a sacar cuenta. Vamos a sacar aquí una cuentecita. Digamos. ¿Tienen con qué sacar cuenta ahí? Sí. Hoy sí no tengo. Ah, no tienen. Necesito que ustedes mismos. O Sí, sea, sí. Sí, tengo. Hoy no tengo la calculadora. quien tenga me dice. Sí, es cuestión de Yo que. también tengo, bro. Bueno, vamos a sacar esta cuenta así como está ahí. Vamos a asignar 4 pi, puntico así. ¿Sí? 12,5. Vamos a eso que nos dé, se va a multiplicar con quién, con 8.85. ¿Cuánto van? 35,4. Eso que nos dio nuevamente se va a multiplicar con quién, con este dato. Me dice cuánto da. $22.24. 22 puntos, 24. capacitancia. Tiene 4 decimales más, pro. Bueno, dejemos así, 22, 24. bien. ¿Y eso qué? Eso me dice que en este caso queda multiplicado con quién, con 10 Y a la 12 faradios. a la menos 12. Bien. 10 a la menos 12. Bien. Entonces, esto que tenemos aquí, este está ¿qué? Este está dividiendo. ¿Sí? Como tiene esto, significa división. O sea que podemos quitar eso, cosa que se entienda un poquito más. Y usted puede asignar aquí este dividido en quién, en esa n. Así se entiende un poquito más. Bien. Y como está dividiendo, y acá
este que está dividiendo con este se qué. Se simplifica. Cancelan. Bien. Eso está ahí. ¿Qué podemos hacer aquí? Cosa que no nos quede esta cantidad 22, es bastante. Y también se puede hacer que se puede decir que capacitancia es cuánto. Esta coma se puede mover hacia acá, cosa que nos quede una cantidad más pequeña. 2, y vamos a dejar así. 2,224, así como está ahí. Bien, acá tenemos 10. Bien. Entonces, si moví esta coma hacia acá, ¿cómo nos queda? Ok, que no hemos asignado unidad de medida. Nos quedó en F. Bien. Si sacamos esa cuenta bien ahí, ¿sí? Se supone que se corre solamente una y se le quita uno al exponente. Sería menos 11. Así es. Menos 11, que llega menos 11. No estoy viendo si esa cuenta, pues sí, nos dio bien. 22,22, sí está bien. Y entonces, como movimos un espacio acá, una coma, entonces aquí nos queda como menos, acá estaba 11. menos 12, aquí nos queda menos 11. ¿Menos 11 qué? Farad. Farad. ¿Y qué nos dijo eso? Ah, que no es conveniente que se mida en esta unidad, pues ya que es mucho. ¿Sí? Entonces vamos y veamos Y llevarla cómo queda. Sea a qué, Farad. a pico o a O a micro. A exactamente. micro. Vamos a hacer en ambos casos y veamos cómo nos queda en ambos. Bien. Vamos iniciando con quién, con pico. Bien. Pues ya está hecho acá, bien. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Que esa capacitancia. Bien. ¿Cómo hacemos aquí? Entonces, tenemos que hacer uso de esa anotación que hicimos. ¿Qué anotamos allá antes? ¿Que un qué? Ahí notamos que un pico o un F es ¿cuánto? 10 a la qué. Un pico faradio es igual a 10 a la menos 12 faradio. 10 A la menos 12. a la menos 12. Ah, entonces, si es menos 12, no es, aquí estaba un poquito confundido, ¿sí? Es menos 12. Entonces, este paso no se hace mucho. Bien. Si es menos 12, omitamos este paso. ¿Sí? Ah, ya lo teníamos. O sea, si es menos 12, omitemos ese paso ahí, se omite. Y basado que aquí ya nos dio, aquí tenemos 10 a la menos 12. ¿Sí? Entonces, sencillo. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? 22, ¿qué? 22,24. ¿Qué cosa? Como aquí tenemos 10 a la menos 12 y acá también tenemos 10 a la menos 12. Se Vamos cancelan aquí. los exponentes. Pero... No, un momentico. Ah, no, que va. Ya esto no nos queda en qué. Ya no nos queda en qué. En farad, sino en Farad, Esto si nos no hay queda en pico. pico farad. Exactamente. Eso está ahí. Bien. Ah, y si no deseas esta unidad de medida, sino en quién. ¿En quién? en micro. ¿Ese cuánto es? Menos 6. Bueno, ese no funciona en este caso. No funciona ya que ese es muy poquito. Digamos cuánto. Es menos, 10 es a la menos menos 6. 6. Y acá tenemos a quién. 10 a la menos 12. Entonces no conviene. ¿Sí? Aquí necesitábamos que se haga uso de este, ya que tiene más exponentes negativos. ¿Sí? Ese no nos conviene aquí. Cuando tengamos exponentes más pequeños acá. Entonces, vino esta agua. Bueno. ¿Entendido aquí? ¿Está suave este punto todavía, sí o no? Ah, profe, ya le entendí algo. Lo que pasa es que este 10 a la menos 12 es el de la constante, ¿ya, profe? Sí, este sí. Este mismo. Este mismo. Y después como el de la fórmula es también a la menos 12. Exactamente, entonces se cancela ahí. O sea, cambia de unidad de medida.
A cambio enseguida para ser igual. Exactamente. Entonces me estaba diciendo, esto me estaba diciendo que esto exactamente es cuánto. Me estaba diciendo que esto es 10 a la menos 12. Por eso que usan esta, ya que es idéntica a esta constante. Bien, entonces, como aquí está en F, y me dice que tiene 10 a la menos 12, quito eso, y ya que eso es exactamente qué unidad. Quito esto de aquí, y me queda en pico. Quita el 10 a la 2, a la menos 12. Y cambio que cambie su unidad. Acá está en F, y me va a quedar en pico, entonces. Profe, una pregunta. Y, por ejemplo, para representarlo, digamos, en una tarea, ¿En una qué? ¿cómo haríamos en una tarea, en un taller? Sí. ¿Cómo, o sea, ya tenemos el 22, tenemos el penúltimo resultado? Entonces, colocamos ese que está señalando usted ahí, que acabo de borrar, ¿lo colocamos al lado o...? Exactamente, me tiene que indicar, cosa que yo vea que usted sí maneja eso, que usted sí está usando esos cambios, esas anotaciones que hicimos. O sea, aquí podemos decir un F radio es igual a cuánto, a 10 a la menos 12 pico. Para pico. Se hace esa anotación. Bien, cosa que uno vea que, si aquí tiene 10 a la menos 12, acá también tiene 10 a la menos 12, cancelas esos 10 con ese exponente y cambias únicamente ¿qué? Esa unidad de medida. Así como se hizo acá. Quitamos esta unidad y asignamos a quién? A esta que teníamos acá. ¿Entendido? Entonces, lo que cancela es el exponente con la F final. Sí, quito este 10 con ese exponente y cambio esa unidad. Ahora Esa sí. unidad de medida. Ya. Si aquí habíamos tenido un exponente 8, entonces ya no nos convenía usar este pico, sino a quién. El microfarad. A mí. Bueno, pues, ya que tiene allá ese exponente menos 6. Eso está ahí. Bueno, siguiente punto, tomen apunte, me avisan cuando ya tengan apunte. Y siguiente punto son ustedes quienes me van diciendo qué voy usando y yo voy indicando. Me avisan cuando ya tengan ese apunte. El segundo ejemplo. No, de ese punto, de esto que estábamos haciendo, ¿ya tienen apunte de No, esto? ya. No, ya. Ok, entonces voy a quitar todo de aquí, cosa que necesito este espacio. Bien, entonces antes de que nos vayamos a punto 2, me activan un momentico, tomo evidencia y después asistencia. Ok, entonces tomé evidencia, también di acceso a pantalla y se tomó asistencia de esos estudiantes que no se habían conectado a tiempo. Bien, entonces nos desconectamos y se conectan de inmediato y damos continuación. Veamos si nos da tiempo a 2 puntos más.